Nuestro propósito es tan concreto como relevante. Se trata de abarcar todas las materias tratadas en la propuesta de Constitución expedida por la Convención Constitucional, que será plebiscitada el próximo 4 de septiembre. Participarán como exponentes y la totalidad de integrantes de nuestro claustro académico departamental activo. Casi 2 siglos de vida universitaria republicana nos imprimen carácter para afrontar con madurez y seriedad una discusión de esta envergadura. Yo entiendo la Constitución económica como los derechos e instituciones marco para una prosperidad inclusiva y sustentable. O sea, para mí, y ahí están como los 3 pilares, ¿no es cierto? Prosperidad, inclusión y sustentabilidad. Yo creo que la Constitución hizo mucho trabajo en inclusión, mucho trabajo y diversidad, ¿no es cierto? Mucho trabajo en sustentabilidad, pero creo que la Constitución le faltó lo que yo llamo una teoría de la prosperidad. La Constitución y eso yo creo que no tiene que ver con los colores políticos, no tiene que ver, yo creo que la necesidad de prosperidad en el sentido más amplio, ¿no es cierto?, de la calidad de vida, del bienestar, ¿no es cierto?, de vivir más tiempo, en fin, uno lo puede medir de distintas maneras. Yo creo que eso quedó al debe y eso requiere en la siguiente vuelta que haya, volviendo al valor simbólico, como tú quieras, ¿no es cierto?, como decía Raúl, pero yo creo que tiene que quedar más arriba. Por ejemplo, buscan prosperidad, no aparece la palabra prosperidad en la Constitución. En otras sí, en la chilena no aparece. Después, crecimiento tampoco. Desarrollo sostenible, solo 4 veces. 3 veces con la comuna y con la región. Y 1 vez con la administración financiera del Estado. Personalmente yo creo que, y de nuevo eso no tiene color político, yo creo que el concepto de desarrollo sustentable o una prosperidad inclusiva, ¿no es cierto?, y sustentable, como hablábamos recién, debiera estar muy arriba, probablemente artículo 1, artículo 2. Yo creo que ahí hay un concepto de nueva constitución económica que antes de ir, ¿no es cierto?, a la discusión más dogmática de propiedad y de ¿cómo se llama?, y actividades económicas, que yo creo que es importante destacar. Y dogmáticamente puede haber reclamo, pero yo creo que simbólicamente es muy importante. Es un programa que es vital para el funcionamiento, ¿no es cierto?, de una comunidad, de un país, de una sociedad. Ese es un primer comentario. Después, dicho eso, ahora me voy a tirar el piquero, digamos, directamente a la piscina de los derechos y hablar un poco de propiedad y de, ¿cómo se llama?, actividad económica. En propiedad, y quiero hacer de nuevo una pequeña digresión, yo creo que la interpretación textual, ¿no es cierto?, literal, como decíamos, de las clases de Derecho Civil va a tomar enorme relevancia, es mi impresión, con una constitución larga. Yo creo que una constitución corta se vuelve más teleológica, ¿no es cierto?, pero una constitución larga tiene la técnica textual, de alguna manera va a tomar una predominancia relevante. Ahora bien, dicho eso, nunca, cuando uno estudia en el derecho comparado, rara vez la interpretación textual es relevante en propiedad. Propiedad es casi todo construcción doctrinaria, dogmática y distinciones que se construyen bastante independiente del texto. Eso pasa en Estados Unidos, eso pasa en Alemania, eso pasa en la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, en el artículo 1 del protocolo 1, eso pasa en el CIADI, a donde uno vea lo que se escribe ahí, siempre queda corto, no. Entonces uno puede revisar y vamos a revisar el texto, pero yo creo que las variables centrales que definen si la propiedad se protege mucho o poco, rara vez están en lo que se escribe. En cualquier caso, yo creo que lo que se escribió es un esfuerzo interesante desde el punto de vista de propiedad. Vamos a revisar algunas ideas, compararlo rápidamente con la constitución actual, digamos, la del 80, y digamos, tratar de iluminar algunas de esas diferencias, qué significan, digamos, ¿no? en qué dirección apuntan, ¿no? O sea, un ejercicio, yo creo que a esta altura, como academia, nos corresponde hacer un ejercicio también descriptivo, ¿no? Entender un poco, ¿no es cierto?, en qué dirección se van moviendo, ¿no es cierto?, los nuevos artículos. Primero, la propiedad sobre toda clase de bienes. O sea, ahí yo creo que no hay una gran diferencia. En las excepciones ya vemos algunas pequeñas diferencias, ¿no es cierto? El 1923, que desaparece, ¿no es cierto?, en la formulación nueva, pero el 1923 decía, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la nación toda y la ley lo declare así. La nueva dice, salvo aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todas las personas y los que la Constitución o la ley declaren inapropiables.
aquí yo creo que hay dos diferencias, sobre todo en la segunda parte. Lo que la naturaleza ha hecho común a todos los hombres, eso viene en el Código Civil, y el efecto constitucionalizante del Código Civil, ¿no es cierto? Ahí don Andrés nos dejó constitucionalizados, digamos, de fábrica todos los abogados en Chile, y eso tiene, ¿no es cierto? Obviamente ese artículo en el Código tiene un origen del derecho internacional, pero no nos vamos a meter en eso, que ya lo discutieron también en el punto anterior. La Constitución anterior yo creo que tenía una falencia, porque el Código Civil dice que los bienes nacionales son los que pertenecen a toda la nación, ¿no? Acá la Constitución, el Constituyente del 80 dijo que deban pertenecer, agregó un elemento normativo. Y ese elemento deban pertenecer ahora vuelve a desaparecer, ¿no? Entonces uno podría pensar que la Constitución actual, ¿no es cierto?, la del 80, había un elemento normativo y que ese elemento normativo desaparece. Ojo, que en la Constitución del 80, y esto muchas veces se olvida, el quórum calificado está en el inciso segundo y no en el inciso primero. Y se podrían declarar bien inapropiables, digamos, en el inciso primero también por ley ordinaria. Eso es un tema que yo toco en mi libro, del libro ya de Historia del Derecho a esta altura, pero lo toqué en su minuto. Entonces yo creo que ahí hay una diferencia, ¿no es cierto? Hay un elemento normativo que pareciera ser que baja, ¿no? La Constitución nueva es más descriptiva y en vez del "y", la ley dice "o la ley". Entonces pareciera ser darle más libertad, ¿no es cierto?, al legislador en esa dirección. De nuevo, estamos haciendo un análisis textual inicial, ¿eh? Un análisis textual exploratorio, podríamos llamarlo de las normas. Después, en función social, ¿no es cierto?, ¿no es cierto?, los límites de la función social de la propiedad, ahora se agrega función social y ecológica, ¿eh? Se le agrega este segundo apellido. Se elimina la definición que había de función social, que sí tenía elementos ambientales en la Constitución actual, ¿no? La Constitución, ¿se acuerdan? Dice: esta, por la función social, comprende cuando exijan los intereses generales de la nación, la seguridad nacional, la utilidad y la seguridad públicas y la conservación del patrimonio ambiental. O sea, había un componente ya, había una raíz que ahora se simplifica. Yo creo que esa definición de función pública nunca cumplió un rol relevante, ¿eh? Porque la amplitud del legislador en ese sentido, ¿no es cierto?, ya en el Estado regulador era claro que era total. Y eso es economía, me parece que es economía de palabra, economía del idioma, así que no me parece algo que sea. Obviamente se realza la palabra ecológica, lo que significa que las limitaciones ambientales toman un realce, ¿no es cierto?, y eso ya se discutió antes, va a tomar un realce más significativo en el nuevo marco de Constitución. Después, la Constitución mantiene el lenguaje de privación y limitación, ¿cierto? Yo creo que todos aquí ya estamos acostumbrados a mirar, y eso es bastante común en el derecho comparado también, entender, ¿no es cierto?, que la propiedad tiene una esencia, ¿no es cierto? Esa esencia tiene que ver con la expropiación, entonces si se quita hay que compensar, en cambio las limitaciones no. Esa dualidad, ¿no es cierto?, esa suma divisio, como se le llama por ahí a veces, se mantiene, ¿eh? Se mantiene. El actual 1924 decía: nadie puede ser privado de su propiedad, o de alguno de sus atributos o facultades. Eso nunca en general no se interpretó así, salvo en algunos votos de minoría, que es lo que en el derecho comparado se llama la división conceptual de la propiedad. Porque yo empiezo a dividir la propiedad, siempre puedo encontrar privación. Eso también se llama el problema del denominador. Entonces, la Constitución actual tenía una indicación en ese sentido que nunca se utilizó, la verdad, salvo en votos de minoría, ¿no? Entendí la idea de privación parcial. Eso desaparece, ¿no? Hoy día eso no está contenido, lo que indicaría, ¿no es cierto?, una presión por ir hacia el denominador más grande y evitar la división conceptual de la propiedad en los análisis de privación. Eso uno podría entender, ¿no es cierto?, de la dirección que toma el texto. Ahora, el punto más importante, y aquí el plato principal, ¿no es cierto?, la discusión, el famoso tema del estándar de indemnización. La Constitución actual dice: el daño patrimonial efectivamente causado en dinero efectivo al contado. En cambio, el artículo 78 dice: se le indemnice por el justo precio, y luego dice: podrá reclamar del monto y de la modalidad de pago. Con lo cual también introduce un elemento que claramente indica que puede no ser, ¿no es cierto?, en efectivo y al contado. De nuevo, siguiendo la interpretación. Y aquí yo escuché algunos debates ahí entre otros profesores en la prensa y en otros lados. Hay que recordar que este fue un gran debate en el siglo XX, no solo en Chile, ¿no? Se cree que en Chile, este fue probablemente uno de los grandes debates del derecho internacional, ¿no es cierto?, entre el norte y el sur, ¿no? O sea, el norte y el famoso, lo que se llama la fórmula Hall,
que este es un secretario de Estado americano que decía que la compensación tenía que ser prompt, adequate and effective, y los países latinoamericanos que peleamos, ¿no es cierto?, por esta idea de que la compensación era solamente apropiada. Y esa pelea latinoamericana es la que se refleja, ¿no es cierto?, en la nacionalización en Chile también. O sea, nosotros somos un caso particular de un fenómeno mucho más general. Entonces, mucha agua ha corrido debajo de este puente. Porque realmente dicen algunos profesores que yo escuché, dicen, no, esto no significa. La verdad que hay mucha agua debajo de este puente. Y obviamente, justo precio es un concepto de textura más abierta que el daño patrimonial efectivamente causado. Eso yo creo que no se puede negar. Uno puede decir, no, la interpretación correcta, en mi opinión, es esta o esta otra, pero evidentemente se trata de una formulación textual más abierta y que por ende podría ser interpretada o cabrían interpretaciones en otra dirección, sumado al tema de la modalidad de pago, ¿no? que es una preocupación. Cuando hay concepto de textura abierta, uno puede inmediatamente preguntarse qué cabe el desarrollo legislativo, ¿cierto? Porque uno dice, no, la Corte Suprema ha dicho, bueno, la Corte Suprema ha dicho hoy bajo esta Constitución y bajo el Código Civil, pero eso si hay desarrollo legislativo en otra dirección, entonces son preguntas. Y esto yo creo que presenta dos riesgos importantes a destacar. El primero es la discriminación reversa a los ciudadanos chilenos. Hoy en día todas las empresas extranjeras están protegidas por el derecho internacional, que tiene el estándar de compensación clarísimo, e incluso mejor que la Constitución actual, porque incluye lucro cesante. El método DCF, ¿cierto?, que es el que se utiliza para las evaluaciones, incluye lucro cesante. Entonces uno dice, ¿por qué los chilenos, si vamos a hacer una carretera, los vamos a tratar tanto más mal de lo que el derecho internacional hoy ya por estándar está tratando, ¿no es cierto?, a las empresas? En el entendido que alguien quisiera alejarse, ¿no es cierto?, en la interpretación que hasta el día de hoy ha regido en Chile. Y el otro, a mí me parece ver acá, y aquí una contradicción en la Constitución, un carácter regresivo en este esfuerzo de, ¿no es cierto?, porque el mismo artículo 21 habla de esta idea de la no regresividad de los derechos fundamentales. Bueno, la propiedad también es un derecho fundamental, entonces si ya se había avanzado en una dirección, ¿por qué querer volver un poco atrás? ¿No? O sea, yo planteo esos riesgos. Ojalá que la interpretación sea una interpretación consistente, ¿no es cierto?, a la práctica constitucional y legal que tiene Chile, porque yo creo que ha sido una buena práctica, ¿no es cierto?, la práctica que aplica en Chile a los ciudadanos, con las carreteras, con el metro, ¿no es cierto?, que es la práctica del derecho administrativo, ¿no? Yo creo que no hay buenas razones para alejarse de eso. No me parece que haya dado grandes problemas tampoco, ni doctrinarios, ni prácticos. Entonces yo creo que es un debate que a veces parece un poco ideológico. Por último, y con eso, si me permite un último minuto, que es actividades económicas, yo creo que la formulación es una formulación tampoco tan distinta de lo anterior. Obviamente es el fin de la subsidiariedad al estilo, ¿no es cierto?, de Jaime Guzmán, que no estaba en la Constitución. Hay que recordarse que esa formulación no estaba escrita en la Constitución, ¿no es cierto? Era la ley la que podía crear, ¿no es cierto?, empresas públicas por obviamente sí, la posibilidad de empresas públicas municipales y empresas públicas regionales es ya una erosión grande, ¿no es cierto?, al concepto ni siquiera de Jaime Guzmán, sino que ya lo que uno hoy día encontraba en la Constitución. Creo que ahí se ve un punto, yo diría, de preocupación. También pareciera ser que se le bajó el contenido, que ya era muy bajo en la Constitución del 80, con la maduración del Estado regulador, ya el 19-21, ¿no es cierto?, su poder, ese poder ochentero del 19-21 ya le quedaba muy poco, ¿no es cierto? Y parece aquí también se le baja porque se dice el contenido, los límites de este derecho serán determinados por el legislador. Casi una especie de completa entrega al legislador, lo que llama la atención. Y después también algo que es válido siempre, en principio, para todos los derechos fundamentales que están en tensión con otros derechos y vía, ¿no es cierto?, ponderación y proporcionalidad, hay que buscarle el juego. Eso que aplica por default, acá además se dice. Es como para quitarle todavía, ¿no es cierto?, bajarle un poquito el grado, ¿no es cierto?, cuando dice su ejercicio debe ser compatible con los derechos consagrados. Eso vale, ¿no es cierto?, por interpretación constitucional. Entonces, el hecho de hacerlo explícito, y luego en libre competencia, en el artículo 182, también se hace ahí, ¿no es cierto?, se agrega la palabra justo y leal, lo que genera un montón de complicaciones para los que se dedican a la libre competencia, ¿no? Entonces yo creo que ahí, de nuevo, es un resumen textual exploratorio, que yo creo que es la fase en la que deberíamos más o menos estar, ¿no es cierto?, entender en qué dirección se están moviendo los textos para poder ir luego empezar a construir, ¿no es cierto?, sobre esa base. Muchas gracias por la invitación.